Muy bien, vamos a realizar la instalación de una segunda base de datos, una segunda instancia que llamaremos contabilidad. Bien, entonces para continuar en una terminal con el usuario root, vamos a habilitar lo que es el acceso de nuestro servidor gráfico para poder ejecutar aplicaciones que acceden al entorno gráfico. Bien, en otra de las ventanas, otra terminal, vamos a cambiarnos con el usuario Oracle. Y enseguida, anteriormente cuando creamos las diferentes particiones en nuestro sistema operativo Linux, creamos ahí una partición que le llamamos disco 2. Vamos a cambiarnos. Y enseguida, ahí vamos a crear una carpeta que se va a llamar contabilidad. Nuestra instancia de base de datos la vamos a llamar contabilidad y vamos a crear una estructura de directorios para alojar todos los archivos de nuestra base de datos. Para ello vamos a crear el directorio contabilidad y enseguida nos cambiamos a ese directorio de contabilidad. Y posterior a ello vamos a crear todas las carpetas, o bueno, en un ambiente Linux serían más bien los directorios, donde se alojarán todo lo que son los archivos de control, los redo log files, los data files, los log files, etcétera, etcétera. Entonces vamos a crear la carpeta data, redo, control, log, arch, diag para los diagnósticos y fra. Muy bien. Enseguida vamos a ejecutar el Database Configuration Assistant. Vamos a poner DBCA, que es nuestro Database Configuration Assistant, que es nuestro asistente para configuración de bases de datos Oracle. Muy bien, ya se abrió nuestro Database Configuration Assistant. Vamos a darle clic en siguiente. Y bueno, enseguida nos dice seleccione la operación que desea realizar. Vamos a crear una base de datos. También esta Database Configuration Assistant nos servirá para crear nuestras plantillas para que nos sirvan de futura referencia al crear bases de datos. Por lo pronto vamos a crear una base de datos, le damos clic en siguiente. Y aquí nos indica qué tipo de base de datos vamos a crear, si es una base de datos de uso general, lo que es una base de datos transaccional, o lo que es un almacén de datos, o personalizar. En este caso vamos a crear uno de usos generales, o lo que son bases de datos transaccionales. Le damos siguiente. Y en este caso vamos a crear lo que es el nombre de la base de datos. Le vamos a poner contabilidad. Y para lo que es el identificador de la instancia, lo vamos a poner también de la misma forma, contabilidad. Le damos clic en siguiente. Y aquí nos dice si queremos configurar el Enterprise Manager. En esta ocasión le vamos a deshabilitar esta opción. Lo haremos posteriormente, más adelante. Muy bien, le damos clic en siguiente. Y de esta forma, aquí nos indica que tenemos dos usuarios, el usuario sys, el usuario system. Podemos especificar contraseñas diferentes, pero bueno, para simplificar aquí vamos a utilizar la misma contraseña para los dos usuarios. Muy importante anotar esta contraseña, que no se nos olvide, porque son las que tienen privilegios o roles de DBAs. Le damos clic en siguiente. Y aquí simplemente un mensaje, una advertencia que la contraseña no cumple la política de complejidad. ¿Desea continuar? Vamos a ponerle que sí. Muy bien. Enseguida nos pide lo que es el tipo de almacenamiento y las ubicaciones para los archivos de datos. En este caso le vamos a dar lo que es el sistema de archivos. Y lo que son las ubicaciones, vamos a poner ubicaciones de archivos de bases de datos de plantilla. Bien, entonces aquí dejamos los valores por default, le damos clic en siguiente. Y enseguida nos pide lo que es las opciones de recuperación para la base de datos, donde vamos a localizar estos archivos. Vamos a darle clic aquí en examinar. Y dentro de la estructura de directorios que acabamos de crear, vamos a ponerles aquí en disco 2, en contabilidad. Y vamos a seleccionar el directorio que creamos previamente, fra. Le damos, por lo tanto, aceptar. Muy bien, le damos clic en siguiente. Y bueno, aquí podemos instalar lo que son algunos esquemas de ejemplo. Vamos a activarlo, esto nos puede servir posteriormente. Le damos que sí nos instale esos esquemas de ejemplo. Vamos a darle clic en siguiente. Y aquí, bueno, lo que es la asignación de memoria.
Aquí la podemos personalizar o podemos dejarlo que, en este caso, nuestro Oracle Database le asigne automáticamente esa memoria y estos valores irá en función de las capacidades que le hayamos dado a nuestra máquina virtual. Por lo tanto, cuando lo hagamos, esto puede variar un poquito, dependiendo de cuánta memoria le hayamos asignado a esta memoria virtual. Yo anteriormente le había asignado por ahí algunos 2 gigas y estos son los valores que me recomienda. Aquí no le vamos a mover absolutamente nada. Y bueno, aquí juegos de caracteres, pues nada más verificar que esté por ahí habilitado lo que es el valor por defecto, o utilizar, por ejemplo, si queremos algún juego de caracteres específico. Bueno, para nuestro caso, pues nos interesa que podamos almacenar lo que son las bases de datos, o en la información de la base de datos, pues que podamos las señas, los acentos, etcétera, etcétera. Y aquí vamos a seleccionar el UTF-8 universal. Muy bien, vamos a darle clic en siguiente. Muy bien, aquí nos dice dónde se van a almacenar algunos de los, lo que son los Redolog files, los data files y los control files. Entonces vamos a especificar cuáles van a ser esas ubicaciones y vamos a indicarle que en el disco 2 y en contabilidad y enseguida control. Esto lo puedo copiar. Bueno, creo que no me deja. Aquí vamos a modificar el valor. Control. Archivos de datos. De la misma forma, vamos a modificar, vamos a ponerle disco 2, contabilidad, y aquí nuestro valor sería data, que es donde tenemos nuestros data files. Data. Muy bien, voy a llenar todos los demás. Bien, aquí ya especifiqué la ruta a cada uno de los archivos de los data files. Vamos a continuar aquí con los Redolog files. Tenemos 3, hay que especificar la ruta. Igual, de la misma forma, en disk 2, contabilidad. Y para ello, aquí tenemos que especificar el archivo del log. De la misma forma, lo haremos para los siguientes 2 archivos de Redolog. Disco 2, contabilidad, log. Vamos al tercero. Disco 2, contabilidad y enseguida log. Muy bien, le damos clic en siguiente. Y aquí vamos a crear la base de datos. Y vamos a generar algunos archivos de comandos de creación de base de datos y los vamos a poner en esta ruta que nos da por default, donde tenemos la instalación de nuestro software de Oracle Database. Esto nos puede servir para futuras referencias. Muy bien, vamos a darle clic en terminar. Y bueno, aquí nos da un resumen de todas las tareas que se van a realizar. Lo que es, por ejemplo, viene aquí el nombre de la base de datos global, el SID, el sistema de archivos, si está habilitada la máquina Java Virtual Machine o máquina virtual de Java, lo que son los directorios, los control files, los recovery files, etcétera, etcétera. Entonces aquí podemos guardarlo para alguna futura referencia de qué fue lo que hizo. Y bueno, aquí hay que especificar dónde lo queremos guardar. Lo voy a dejar en esta ruta, en disco 2, contabilidad, simplemente le doy guardar. Lo doy a aceptar, le damos clic en terminar. Y bueno, aquí empezará este proceso de instalación y generación del archivo de comandos de creación de base de datos. Y nos manda este mensaje que la generación del archivo de comandos, que es la ruta que se había especificado anteriormente, nos dice que es correcta, le damos clic en aceptar.
Bueno, aquí enseguida nos manda este error que dice que se ha producido un error al crear el siguiente proceso en el cual quiere hacer la ejecución de lo que es el SQL Plus. Y recordando anteriormente, pues bueno, aquí vamos a abrir otra terminal. Vámonos a loguear con el usuario Oracle, perdón, no, ahí con el usuario root, y vamos a deshabilitar lo que es la seguridad mejorada de Linux a través del comando setenforce, y lo podemos checar con getenforce y nos va a decir que está en modo permisivo. Getenforce, ahí está. Entonces vamos a darle aquí nuevamente a aceptar, vamos a darle otra vez terminar. Bueno, esto ya lo habíamos hecho, terminar, para que empiece a crear nuestro script de ejecución de instalación de la base de datos. Y bueno, vamos a esperar. Ya está el proceso de copiado de archivos de base de datos. Posteriormente empezará a crear e iniciar la instancia. Como vemos, ya no nos marcó ese error. Ese error anteriormente se nos ha presentado de lo que es cuando hicimos la instalación de nuestro Linux. Por ahí viene lo que es la opción de la configuración de la seguridad mejorada de Linux. Entonces la podemos habilitar o deshabilitar como ya lo hicimos anteriormente con el comando setenforce y con el parámetro 0 para poder deshabilitarlo. Muy bien, este proceso puede tardar ahí algunos minutos. Voy a pausar el video y continuamos más adelante. Bien, aquí ya está avanzando lo que es el proceso de instalación de la base de datos Oracle, y aquí nos proporciona una información muy importante. Nos dice que los archivos log para la operación actual están situados y luego ya nos da la ubicación para el caso de que haya algún fallo, haya alguna situación imprevista, pues podemos checar aquí en esta ubicación los logs de la operación actual. Muy bien, vamos a seguir esperando a que termine la instalación de lo que es la base de datos y la instancia Oracle. Bueno, pues ya después de algunos minutos ya terminó este proceso de creación de la base de datos, y aquí nos da alguna información, ¿verdad?, de lo que ya se acaba de realizar. Como ya mencionamos anteriormente, los logs del proceso que acabamos de realizar los podemos checar en esta ruta, ¿sí? Como nos indica aquí, para obtener más información. Ya nos indica lo que es el nombre de la base de datos global, lo que es el identificador de la instancia, y aquí los archivos de parámetros del servidor. Y nos dice que todas las cuentas de bases de datos, excepto la de sys y system, están bloqueadas, ¿sí? Muy bien, vamos a darle salir. Ok, bueno, entonces vamos a conectarnos ahí a la base de datos. Para esto vamos a primeramente a indicarle cuál va a ser nuestra instancia a través de la variable Oracle Seed, y le vamos a decir contabilidad. Oracle SID contabilidad. A ver, vamos a teclearlo nuevamente. Damos los espacios. Ok, ahí está. Me estaba fallando aquí los espacios. Bien, enseguida vamos a conectarnos al SQL Plus. SQL Plus a sysdba. Perfecto. Y vamos a verificar el nombre de nuestra base de datos. Select name from B, signo de pesos, database, punto y coma. Select name from B, database, punto y coma. Enter. Ok, entonces ahí ya tenemos el nombre de nuestra base de datos, que en este caso se llama contabilidad. Bueno, por restricciones de nombres de bases de datos, pues aquí nos da hasta 8 caracteres. Bueno, pues muy bien, hasta aquí termina nuestro video. Continuaremos más adelante, vamos a checar nuestra conexión, pero ahora a través del SQL Developer. Pues muchas gracias por su atención.